Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos para un vídeo lleno de chisme, drama y, por supuesto, mucho turco. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas y, más específicamente, en la vida de dos de sus estrellas más brillantes, Can Yaman y Demet Özdemir. Y amigos, prepárense porque el ambiente no está nada calmado. Parece que el drama nunca descansa cuando estos dos nombres están involucrados. Hoy les voy a desmenuzar todo lo que está pasando con detalles jugosos, rumores y todo lo que necesitan saber. Así que preparen sus palomitas, acomódense e ir adelante. Pero antes de empezar con la bomba, quiero recordarles algo importante. Si aún no son parte de esta comunidad, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos llenos de chismes, análisis y todo lo relacionado con el mundo de las series turcas. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba algo nuevo. Y no olviden dejarme sus comentarios. Me encanta leerlos, saber qué piensan y debatir sobre los temas que tocamos. Su opinión es oro para mí. Ahora sí, encendemos el fuego. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es, sin duda, un cuento de hadas, con un toque de tormenta. Todos los que seguimos las telenovelas turcas recordamos con cariño y emoción la química explosiva que tenían en la exitosísima serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. Fue amor a primera vista, no solo para los personajes, sino para nosotros, los espectadores. La chispa era innegable. La forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, la conexión que se sentía. Era evidente que había algo especial. La serie fue un fenómeno. Un éxito rotundo que traspasó fronteras y los convirtió en ídolos internacionales. Las fans enloquecían con cada escena, cada beso, cada mirada. Soñaban con que ese romance de la pantalla se hiciera realidad en la vida real. Y claro, los rumores de un romance entre ellos no se hicieron esperar. Las redes sociales explotaban, los foros de discusión ardían, y los medios de comunicación no paraban de hablar sobre el tema. Portadas de revistas, titulares de noticias de espectáculos, todo giraba en torno a Can y Demet. Durante un tiempo parecía que la historia de amor entre Can y Demet era inevitable. Se les veía juntos en eventos, en cenas, compartiendo momentos en redes sociales que alimentaban las esperanzas de los fans. Se les veía cómplices, felices, enamorados. Cada foto, cada vídeo, cada comentario, era analizado al detalle, buscando pistas sobre la naturaleza de su relación. La expectación era máxima, la presión, también. Pero como suele suceder en estos casos, las cosas no siempre son lo que parecen. La vida real no es un guión de telenovela, y a veces, los romances de la pantalla no trascienden a la vida real. Con el tiempo, los rumores se desvanecieron. La pareja, que parecía destinada a estar junta, terminó por tomar caminos separados. Los motivos exactos nunca fueron revelados públicamente, y esa es la parte más frustrante para los fans. Pero las especulaciones fueron muchas. Diferencias de carácter, incompatibilidades, la presión mediática, la dificultad de mantener una relación en el ojo público, la inmadurez, la inexperiencia. Las razones posibles eran muchas y variadas. Y aquí es donde empieza el drama que nos ocupa hoy. Porque aunque ya no estén juntos, la historia de Can y Demet sigue dando de qué hablar. ¿Y saben por qué? Por la casa. Sí, amigos, la casa. Al parecer, el tema de la propiedad donde vivían juntos ha generado un nuevo conflicto entre ellos. Una herida que al parecer no ha cicatrizado. Según los rumores, la casa en cuestión era propiedad de Can Yaman. Era una propiedad de lujo, un símbolo de su éxito y un refugio para la pareja. Tras la ruptura y como suele suceder en estos casos, se generó un debate sobre quién se quedaría con ella. Y aparentemente Demet Özdemir, o más bien, su equipo legal, reclaman ciertos derechos sobre la propiedad. Cuestionan la legitimidad de la situación y al parecer, buscan una compensación económica o incluso una parte de la propiedad. La situación es delicada y muy complicada. Involucra cuestiones legales, financieras y por supuesto emocionales. Imaginen lo difícil que debe ser tener que lidiar con un pleito por una propiedad cuando ya existe una ruptura sentimental de por medio. Es una situación que puede generar mucha tensión, y que sin duda, afecta la imagen pública de ambos actores. ¿Se imaginan tener que negociar con tu expareja a través de abogados?
¡Qué pesadilla! Las redes sociales han sido, una vez más, el escenario perfecto para que los fans expresen sus opiniones y especulaciones sobre el tema. Y aquí la división es evidente. Algunos apoyan a Can Yaman argumentando que la propiedad era suya desde el principio y que Demet no tiene derecho a reclamarla. Otros apoyan a Demet Özdemir, argumentando que ella contribuyó a la vida en la casa, a la decoración, y que, de alguna manera, tiene derecho a una compensación. Otros simplemente se limitan a observar el drama desde la distancia, como si fuera otra telenovela. La situación ha generado todo tipo de comentarios, críticas y defensas apasionadas. Los fans más acérrimos de cada uno de los actores se han enfrascado en discusiones acaloradas, defendiendo a capa y espada a su ídolo. Los detractores, por su parte, no han perdido la oportunidad de lanzar críticas y comentarios malintencionados. Lo cierto es que, independientemente de quien tenga la razón, este pleito ha vuelto a poner a Can Yaman y Demet Özdemir en el ojo del huracán. La atención mediática se ha centrado en ellos nuevamente y los medios de comunicación están ávidos de cualquier detalle que pueda surgir sobre el caso. Los paparazzi están al acecho, los reporteros buscan declaraciones, y los programas de televisión de espectáculos no dudan en dedicarles minutos y minutos de cobertura. Y no olvidemos que este nuevo conflicto ha resurgido viejas heridas. Las fans han recordado algunos momentos polémicos del pasado, como las supuestas indirectas que se lanzaban a través de las redes sociales, o las declaraciones que cada uno hizo en entrevistas sobre su relación. Se han revivido rumores sobre infidelidades, sobre celos, sobre tensiones que ya existían durante la época de Erkencikus. El pasado parece que siempre regresa. ¿Y qué consecuencias podría tener este pleito en la carrera de ambos actores? Es una pregunta importante y la respuesta no es sencilla. En el caso de Can Yaman, que ha sido criticado por su comportamiento en algunas ocasiones, este nuevo conflicto podría reforzar esa imagen de chico problemático. Can Yaman ha sido objeto de controversia en el pasado. Se le ha acusado de arrogancia, de falta de respeto, de comportamientos poco profesionales. Este nuevo conflicto podría reforzar esa imagen negativa y afectar su reputación. Sin embargo, Can Yaman tiene un gran número de seguidores y un talento innegable, por lo que es probable que pueda sobreponerse a esta situación. En el caso de Demet Özdemir, que siempre ha mostrado una imagen más discreta y profesional, este pleito podría afectar su reputación y generar controversia. Demet Özdemir siempre ha sido muy cuidadosa con su imagen pública. Se ha mostrado como una persona profesional, amable y dedicada a su trabajo. Este conflicto podría empañar esa imagen y generar dudas sobre su comportamiento. Sin embargo, Demet Özdemir es muy querida por el público y su talento es innegable. Además, cuenta con el apoyo de muchas personas que la defienden y la apoyan. Por otro lado, el morbo y la curiosidad que genera el drama de las celebridades a veces puede jugar a su favor. El público se siente atraído por los conflictos y esto puede traducirse en más atención, más visibilidad y, en última instancia, más trabajo. Los medios de comunicación siempre están buscando contenido para generar engagement, y el drama entre celebridades es un filón. Pero, ¿qué pasará realmente? ¿Cómo terminará este pleito? ¿Llegarán a un acuerdo? ¿O tendremos que seguir esperando noticias y especulaciones? La verdad, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que esta historia aún tiene mucho que contarnos. Es un culebrón, una telenovela en la vida real. Y es que, amigos, la vida de las celebridades nunca es aburrida. Siempre hay un nuevo drama, un nuevo conflicto, un nuevo chisme. Y a nosotros, los amantes del drama y de las telenovelas turcas, nos encanta. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es seguir atentos a las noticias, a las redes sociales y a cualquier información que surja sobre el caso. Estar al tanto de todo lo que pasa es parte de la diversión. Y por supuesto seguir disfrutando de su trabajo como actores, porque a pesar de todo el drama, ambos son talentosos y han demostrado su valía en la pantalla. Son profesionales y por más que haya problemas personales, siguen adelante con sus carreras. Es importante también recordar que detrás de cada celebridad hay una persona con sentimientos, con problemas, con errores y aciertos. No siempre es justo juzgar o criticar sin conocer todos los detalles. Debemos ser empáticos y recordar que la vida de los famosos no es tan perfecta como parece. Así que, en resumen, el pleito por la casa entre Can Yaman y Demet Özdemir está dando mucho de qué hablar.
Las redes sociales están que arden, los medios de comunicación están al acecho, y los fans están divididos. La situación es delicada y podría tener consecuencias en la carrera de ambos actores. Pero como siempre, la última palabra la tienen ellos. Tendrán que decidir cómo afrontar esta situación y qué camino tomar. Además, es importante recordar que este no es el único frente abierto en la vida de estos actores. Ambos tienen carreras profesionales muy activas. Can Yaman se encuentra trabajando en nuevos proyectos. Oz y Demet Özdemir también está inmersa en nuevas producciones. Este pleito podría afectar el desarrollo de sus carreras, pero también podría impulsarlas. La atención mediática puede ser beneficiosa siempre y cuando sepan manejar la situación. Otro factor a tener en cuenta es la influencia de sus respectivos equipos. Tanto Can Yaman como Demet Özdemir cuentan con equipos de trabajo que los asesoran y los representan. Sus agentes, sus abogados, sus publicistas están trabajando para proteger sus intereses y para minimizar el impacto de este conflicto. La forma en que se maneje este pleito dependerá en gran medida de la estrategia que sigan sus equipos. Y por último, no olvidemos el poder de las redes sociales. Las redes sociales son una herramienta muy poderosa, tanto para bien como para mal. En este caso, las redes sociales están siendo utilizadas para expresar opiniones, para generar debate y para difundir información. La forma en que Can Yaman y Demet Özdemir utilicen las redes sociales será clave para manejar esta situación. Podrán elegir ignorar las críticas, responder a los ataques, o simplemente enfocarse en sus proyectos y en sus fans. Así que, mis queridos amigos, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado del chisme tanto como yo. No olviden dejarme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que llegarán a un acuerdo? ¿A quién apoyan? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y sobre todo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así, no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Chao. Y hasta la próxima, bellezas.